Lectura Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Reflexión sobre el Salmo 21, un refugio en la sombra del Altísimo. El Salmo 91, conocido como el Salmo del Refugio, es un poema poderoso que ha sido una fuente de consuelo y fortaleza espiritual para innumerables personas a lo largo de los siglos. Sus palabras, llenas de imágenes poéticas y promesas divinas, invitan a la reflexión profunda sobre la relación entre el ser humano y su Creador. En las primeras líneas del Salmo 91 se destaca la idea de encontrar refugio en la sombra del Altísimo. Esta metáfora nos lleva a visualizar un lugar de seguridad y protección bajo la sombra de las alas de Dios. En medio de las vicisitudes de la vida, este salmo nos recuerda que al confiar en Dios encontramos un refugio inquebrantable. Esta imagen nos invita a explorar la dimensión espiritual de nuestra existencia, donde la fe se convierte en el sostén ante las tormentas que puedan surgir. La reflexión sobre estas palabras nos lleva a cuestionarnos sobre la confianza y la fe que depositamos en nuestra vida cotidiana. ¿En qué medida buscamos refugio en la espiritualidad cuando enfrentamos desafíos? El Salmo 91 nos insta a mirar más allá de nuestras limitaciones humanas y a confiar en una fuerza superior que nos guía y nos sostiene. A medida que avanzamos en el Salmo, encontramos promesas de protección divina en medio de peligros y amenazas. La imagen del escudo y la armadura que se menciona en el Salmo 91 sugiere la idea de que al confiar en Dios recibimos una defensa sobrenatural contra las adversidades.
Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la espiritualidad puede actuar como un sostén emocional y psicológico en momentos de dificultad, proporcionándonos fuerza para superar los desafíos de la vida. La metáfora del león y la cobra nos habla de los peligros que acechan en la oscuridad de la existencia. Sin embargo, al confiar en Dios, no debemos temer, ya que su protección es constante. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre la importancia de cultivar una conexión espiritual que trascienda las circunstancias externas, permitiéndonos enfrentar los miedos con valentía y confianza. En conclusión, el Salmo 91 nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de nuestra relación con lo divino. Nos desafía a buscar refugio en la espiritualidad, a confiar en la protección divina en medio de las tormentas de la vida y a cultivar una fe que actúe como un ancla en los momentos difíciles. Al sumergirnos en las palabras poéticas de este salmo, encontramos no solo consuelo, sino también un recordatorio de que en la sombra del Altísimo descubrimos un refugio eterno.